Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 828 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre maravilloso, majestuoso, Rey de gloria, te adoramos, te alabamos y te exaltamos porque tú eres digno de toda honra, exaltación y gloria, Señor, porque tú eres Dios Padre. En el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, venimos ante tu presencia como cada día, Señor, listas a oírte, Señor, porque queremos ser de un mismo sentir, Señor. Y eso, pues solamente lo podemos lograr, Señor, oyendo tu santa y bendita palabra, Padre. Así que te rogamos en esta mañana que por favor, Padre, nos hables y nos satures de tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Primera de Samuel, capítulo 30. Vamos a continuar nuestro estudio en este libro y en este capítulo, que por cierto, hoy lo vamos a concluir estudiando los versos 22 al 31. Dice la palabra del Señor así. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo, he aquí un presente para vosotros del botín de los enemigos de Jehová. Lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negueb, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón, y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice, el botín fue recuperado y llevado, nada se perdió, se ganó mucho. Dios tiene el propósito de que usemos para hacer el bien lo que Él nos da. David fue justo y bueno al repartir el botín. Indudablemente son hombres de Belial los que se deleitan en poner dificultades a sus hermanos y no se interesan por el hambriento mientras ellos puedan llenarse por completo. David fue generoso y bueno con todos sus amigos. Los que consideran que el Señor es el dador de la abundancia de ellos, dispondrán de aquello con bondad y generosidad. Fin de la cita. Estos malos y perversos del grupo de David no querían compartir, pero miren el corazón de David, mujeres, en el verso 23 que les dice, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. Los malos y perversos primero habían reconocido que el botín era de David y luego se atribuyeron ellos el crédito, ¿verdad? Porque ellos dijeron que no iban a dar de lo que ellos habían quitado, cuando era David el que había tomado el botín, ¿verdad? Pero David, a diferencia de ellos, todo el tiempo supo que ese botín era de Jehová. Dice David con su corazón humilde, ¿verdad? No hagan eso, hermanos míos. Ahí muestra que les amaba. Les dice, hermanos míos. ¿Mostramos nosotros amor a los demás, mujeres hermosas? ¿Cómo les hablamos a aquellos que sabemos que están siendo egoístas? ¿Les extendemos la gracia de Dios o los reprendemos con odio o con enojo? David, al ser figura de nuestro Señor Jesucristo, les habló con amor. Amén. Los corrigió, sí, pero lo hizo con amor. Dice Proverbios 16, verso 6, que el pecado se corrige con amor y verdad. Pone primero el amor y luego la verdad, ¿verdad? Diciéndoles la verdad en amor. O sea, cuando nosotros corregimos a alguien, tenemos que hacerlo con la verdad de Dios, pero en amor primero que nada. Amén. De la manera que nosotros corrijamos a otros, otros nos van a corregir a nosotros o el mismo Señor nos va a corregir. Así que ojalá que lo hagamos con amor. Amén. Y les dice David, no hagan eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová. O sea, esto no es mío, es del Señor, quien no solamente nos dio todo esto,
sino que nos ha cuidado y entregó en nuestras manos a los merodeadores, les dice David. A lo largo de la vida de David, como vamos a continuar estudiando su vida, vamos a ver que él mantiene ese mismo pensamiento toda su vida, de que Dios es el dueño de todo lo que tiene y de todo lo que llegó a tener. En todo tiempo David reconoció que todo lo que él era y lo que tenía era del Señor. ¿Lo reconocemos nosotros también, mujeres hermosas? Hemos entendido que todo lo que tenemos y somos le pertenece al Señor. Porque si no, nunca es tarde para comenzar. Hoy es el día de decir, Señor, perdóname. Siempre me he atribuido yo lo que no me pertenece. Creo que lo que soy y lo que tengo es gracias a mi esfuerzo, cuando no es así. Es gracias a ti que me das la vida y me das las fuerzas. Así que, mujeres hermosas, todo lo que somos y tenemos que reconocer que le pertenece al Señor. Amén. En el verso 24 les dice David, ¿quién los va a escuchar en este caso? O sea, en otras palabras, ¿quién los va a apoyar en esa decisión? Porque yo no. Les dice, porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así debe ser la parte del que se queda con el bagaje. Les va a tocar partes iguales. Dice la palabra del Señor que eso quedó como ley. En ese momento David estaba estableciendo una ley, ¿verdad? Que tanto los que salen a la batalla como los que se quedan cuidando las cosas de todos, pues iban a ganar lo mismo. Porque tanto se arriesga el que se va a la batalla a pelear por rescatar lo que es de todos, pues asimismo se arriesgan los que se quedan cuidando las pertenencias que también son de todos, ¿verdad? Porque pudiera suceder que mientras que uno sale en la batalla, gente malvada vaya con los que se quedaron a cuidar las cosas, a tratar de robar o a tratar de hacerles daño, ¿cierto? Y también mientras que unos se van a la batalla, los que se quedan a cuidar y se quedan a trabajar para proveer a aquellos que se van a la batalla. Amén. Y al ser David figura de nuestro Señor Jesucristo, no hizo acepción de personas, mujeres hermosas. Dice el Señor en Efesios 6:9 que Él no hace acepción de personas. David, el Señor también lo repite ahí en Romanos 11 y en Hechos 10 y en Deuteronomio 10:17 dice que Dios no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. Amén. Así que al ser David figura de nuestro Señor Jesucristo, fue imparcial, así como Dios es imparcial. Amén. Por favor, si tienen su Biblia, mujeres hermosas, acompáñenme. Vamos a leer una porción en Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 12 y vamos a leer los versos del 1 al 18. Miren lo que dice el Señor. Romanos 12 del 1 al 18. Dice la palabra del Señor así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la misma manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendigan a los que os persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal,
Procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Amén. Aquí Dios nos dice a todos que nos ofrezcamos a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Y mujeres hermosas, cuando nosotros hacemos eso, al ofrecernos como sacrificios a Dios, pues ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Amén. Así que ya no somos dueños de nuestros derechos, porque al ofrecernos como sacrificios a Dios, le estamos cediendo todos nuestros derechos. Amén. Así que ya no tenemos derecho a ser egoístas, ni a enojarnos, ni a ofendernos, ni a nada. Amén. Ya Dios pasa a ser el dueño de nuestros derechos. Amén. Dios nos manda a cambiar nuestra manera de pensar para que de esa manera cambie nuestra manera de vivir y lleguemos a conocer su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Y aquí también Dios nos aconseja, o más bien nos manda, que no tengamos un concepto de nosotros mismos más alto del que debemos tener. Los malvados y perversos de los hombres de David tenían un concepto más alto de sí mismos y es por eso que eran orgullosos y egoístas. Solamente una persona que es pobre espiritualmente, que reconoce que todo lo que tiene y lo que es gracias a Dios, es una persona humilde y no se cree más que nadie. Amén. Y dice el Señor aquí en Romanos 12, verso 4, que así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros del cuerpo de Cristo, no tenemos la misma función tampoco, pero sí somos miembros los unos de los otros. Amén. Como dice en el verso 6, a todos nos dio diferentes dones, no todos somos maestros, no todos somos evangelistas, no todos somos cantantes, no todos somos intercesores, pero sin duda todos juntos nos servimos unos a otros y juntos somos un cuerpo agradable a Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa eso? Que así como el que canta y el que predica y el que va a misionar van a tener parte del botín de Jesucristo que Él obtuvo para nosotros, así también los que dan clases de niños, los que oran y dan dinero para los misioneros, también van a tener parte del botín de Cristo. Amén. Tal vez nosotros no podemos ir a misionar a Rusia, tal vez nosotros no podemos ir a misionar a China, tal vez nosotros no podemos predicar ante un púlpito, pero sí podemos orar por los misioneros, sí podemos donar dinero para los misioneros, para que de esa manera ellos puedan pues soportarse, ¿verdad? Y podemos orar por los predicadores y por los que están en la alabanza, ¿verdad? Y no por eso nosotros somos menos que ellos. De hecho, nuestras oraciones son las que los sostienen. Amén. Así que ni ellos tienen de qué jactarse, ni nosotros tampoco, porque somos un equipo, un cuerpo en Cristo Jesús. Amén. Y así como David repartió por partes iguales tanto a los que fueron con él a la batalla, como a los que se quedaron cuidando las pertenencias, como a los que le ayudaron cuando pasó por sus territorios con sus hombres, así nuestro Señor Jesucristo va a repartir con nosotros, como dice Isaías 53:12, que Él va a repartir su botín con los fuertes, no solamente con unos y con otros no, sino con todos. Amén. Dicen los versos 27 al 31 de aquí de Primera de Samuel 30. Vamos a leerlo nuevamente, mujeres hermosas. Versos 27 al 31. Dice, lo envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negueb, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. David repartió a 13 ciudades en Judá el botín. Y mujeres hermosas, aquí podemos ver cómo era un botín suficiente grande, o el Señor lo multiplicó, porque imagínense todo lo que alcanzó a repartir en esas 13 ciudades. David repartió a 13 ciudades, aparte de haberles repartido a todos sus hombres que eran con él, eran 608. ¿Se acuerdan? Mujeres hermosas, cuando nosotros nos disponemos a compartir lo que Dios nos da, Dios lo va a multiplicar para que nos alcance para darle a muchos. Amén. El botín fue suficiente, no solamente les digo para esos 608 hombres junto con David, sino también para toda esa gente de esas 13 ciudades. Amén. Y dice el verso 26
que los de Judá eran amigos de David, pero no era que solamente eran sus amigos, eran familiares porque David era de la tribu de Judá. Pero dice amigos porque a los que les dio fue a los que lo ayudaron a él y a sus hombres cuando iban de camino, cuando estaban pasando. Probablemente les dieron agua, les dieron comida, un lugar donde quedarse. Y David los recompensa. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo hace lo mismo. Recordemos, David es figura de Cristo, así que miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo 25. Vamos a leer Mateo 25, versos 31 al 46. Miren lo que dice el Señor. Dice la palabra del Señor así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Amén. Aquí el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, cómo el servicio era diferente, pero todos iban a recibir, ¿verdad?, la bendición de Dios, la herencia del Señor, a todos aquellos que con ese corazón justo ayudaron a otros, ¿verdad? A quien por fe en Jesucristo da a alguien necesitado, Dios se lo va a tomar en cuenta y le va a recompensar. Con Cristo todos salimos ganando porque nuestro trabajo para Él es igual. Aunque unos hagan unas cosas que pareciera que son más importantes, para Dios es igual de importante una persona que solamente está orando y está intercediendo por aquellos misioneros, por aquellos predicadores, por aquellos que sirven en alabanza, por aquellos ministros que sirven en otros ministerios. Así que, mujeres hermosas, para Dios somos iguales. Amén. Y fíjense, el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que vamos a ser recompensados todos aquellos que hagamos servicio a Él, ayudando a otros, porque dice, cuando los justos le preguntan: Señor, ¿pero cuándo te vimos enfermo, en la cárcel, o hambriento, o desnudo, o forastero? El Señor dice: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todo lo que nosotros hacemos para otros es como si lo hiciéramos para el Señor. Así que tenemos que tener cuidado que todo lo bueno que hacemos, lo hacemos con la motivación de agradar a Cristo, por fe y amor a Él. Amén. Porque esa es otra cosa. Muchas veces la gente dice: hay gente que no es cristiana y da más a los pobres y hace cosas buenas. Ajá. Pero ¿con qué intención lo hace? ¿Lo está haciendo con la motivación correcta de alabar a su Creador, de exaltar a Cristo porque cree en Cristo y le ama? ¿O solamente lo hace para que los demás lo vean y lo exalten? No conocemos el corazón de la gente, pero Cristo le conoce. Y al final, Cristo va a decir: tú vente a la derecha y tú te vas a la izquierda, porque el Señor sabe las intenciones de cada quien. Así que, mujeres hermosas, podemos decir que
que somos hijas de Dios y vamos a la iglesia, pero si el hacer el bien a los demás no es con la motivación de agradar a Cristo, de hacerlo para su gloria, porque lo amamos y creemos en Él, de nada sirve, porque eso también pasa en las iglesias. Hermanos que sirven solamente para ser vistos, para recibir la gloria, pero su corazón está apartado del Señor. Así que ahorita estamos mixteados. En la iglesia hay de todo, en el mundo hay de todo, pero al final el Señor va a separar a los justos de los injustos, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre, dándote gracias por tu bendita palabra, Señor. Padre maravilloso, te rogamos en esta mañana, Padre, que por favor nos libres, mi Dios amado, de ser egoístas, de ser aborazadas, Señor, de creer que todo lo que somos y tenemos es gracias a nuestro esfuerzo. Líbranos, Padre Santo. Concédenos, oh Señor, un corazón dadivoso y compartido, Padre, que quiera compartir, Señor, las buenas nuevas de tu evangelio con otros, Señor. Que nos duelamos, Padre, por esas almas perdidas, mi Dios amado. Concédenos, oh Señor, ser deliberadas, dando al necesitado, Señor, siendo buenas anfitrionas, humildes, practicando los dones y los talentos con que tú nos has dotado, Señor, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús, tu Hijo, Padre. Y nos necesitamos, Señor, los unos a los otros, Padre. Así como necesitamos nuestra nariz para oler, necesitamos nuestros pies para caminar, Señor. Así como necesitamos nuestra cabeza, Señor, para poder, mi Dios amado, pensar, ver, oír, ¿verdad? Porque, Señor, todo está conectado, mi Dios amado. A veces pensamos, ni siquiera, a veces nos ponemos a pensar en nuestros nervios, Padre Santo, que también, Señor, por algo los pusiste en nuestro cuerpo, mi Dios amado. Y así, Padre, a veces no nos ponemos a pensar es las uñas de los dedos de los pies, ¿por qué las tenemos, Padre? Pero si no tuviéramos las uñas de los pies, nuestros pies no fueran igual. Padre maravilloso, cada parte de nuestro cuerpo es importante, y así cada miembro del cuerpo de Cristo es importante, Señor. Como el que ora, como el que intercede, como el que predica, como el que lava los baños de la iglesia. Todos somos importantes, Señor. Ayúdanos a entender eso, Padre. Y por favor, Señor, no dejes que los comentarios egoístas de algunos, Padre, nos desanimen, Señor. Porque aún en la misma iglesia va a haber gente egoísta, Padre. Estamos mixteados, Señor, y hay gente que, como dices tú, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, Padre. Hay muchos que te dicen Señor, Padre, pero son egoístas, son orgullosos, Padre. Así que, por favor, ayúdanos para que sus comentarios no nos desanimen, no nos afecten, Señor. Recuérdanos, Padre, que el que tiene la última palabra eres tú, Señor, no ellos, Padre Santo. No permita, Señor, que pongamos nuestra mirada en las personas o en sus malos testimonios, Padre. Ayúdanos a vernos a nosotras mismas para ver qué estamos haciendo nosotras, Señor, con lo que tú nos has dado, Padre. Recuérdanos que nosotros, Señor, vamos a la iglesia para alabarte a ti, no para alabarnos a nosotros mismos, Señor, ni para alabar a otros, sino para alabarte a ti, Padre. Recuérdanos todo el tiempo, Señor, que tú vas a repartir tu botín, Señor, con los fuertes, mi Dios amado, no con los débiles. Así que, por favor, Padre, fortalécenos con el poder de tu diestra, Señor, para que seamos fuertes en humildad, en amor, en paciencia, en dominio propio, en generosidad, en paz, en gozo, Señor, en todo lo bueno, Padre Santo, para que seamos fuertes en el sufrimiento, mi Dios amado, para que en todo lo que veamos, oigamos, hagamos y digamos y soportemos, tú te lleves la gloria, Padre. Oh Señor, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén y amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.